Futuro inmediato para el amor, para los solteros. Esa es tu pregunta. ¿Eso es lo que tú quieres averiguar? Bueno, pues aquí en tu canal, Rafael Taro Sevilla, vas a poder encontrar esa respuesta a tu pregunta. ¿Cuál es mi futuro inmediato para el amor? Yo que estoy soltero. Yo que estoy soltera. Para eso, repito, tenemos aquí tres opciones. Primera opción, segunda opción y tercera opción. Como siempre recomiendo a todo el mundo, es preferible ver las tres opciones porque toda la información que puedes encontrar aquí seguramente será complementaria con la que puedes encontrar aquí o aquí, dependiendo de la opción que tú elijas. Así que te dejo unos segundos para que puedas conectar con alguna de estas tres opciones o incluso con las tres. Elige. Bien, vamos con la primera opción, repito, siempre de izquierda hacia derecha. Dejamos esto por aquí y esta sería pues la primera opción. Vamos con la primera opción, como venía comentando, vamos a ir barajando. A ver, recuerda que es un vídeo interactivo generalizado, no hay límite de tiempo, futuro inmediato, desde que empiezas a ver este vídeo. Así que no te preocupes si han pasado 3 días, no has conocido a nadie, si ha pasado un mes o dos y no avanza como salga en la lectura. No te preocupes por eso. Vamos a ver, futuro inmediato para solteros, primera opción, futuro inmediato para solteros. Primera opción, bueno, vamos a poder ver, a ver qué es lo que nos indican por aquí. Vamos a limpiar un poquito la mesa. La sota de espadas nos viene comentando un aspecto un poco sombrío, no es muy positivo. ¿Por qué? Tú que estás soltero o soltera y que seguramente querrás vivir la vida y que seguramente querrás ser muy feliz en la vida junto a una persona que te comprenda, te ame, te respete, te valore, pero la sota de espadas ya nos habla de espionaje. ¿Es posible que alguien que haya podido estar en tu vida te espíe? ¿Con qué intención? Hombre, para poder saber si eres feliz y alegrarse por tu felicidad, no. Esa no es la intención con la que aparece aquí ese espionaje. Nos indica la segunda carta, el loco. Bueno, las cartas que estamos viendo aquí sobre todo hacen referencia a tu vida, vamos a decir así, pasada a nivel sentimental. La sota de espadas no parece, habrá momentos, habrás podido vivir momentos positivos con alguna que otra persona de la cual tú te hayas podido enamorar, pero nos indica la sota de espadas que tienes un recuerdo un poquito amargo sobre el amor. El loco nos habla tu capacidad para poder adaptarte. Si lo piensas, eres una persona mucho más fuerte de lo que tú crees, porque si no, no habrías podido continuar hacia adelante después de perder algún que otro amor importante en la vida o alguna que otra ilusión a la cual tú te agarraste con mucha fuerza porque pensabas que era la persona que te iba a poder hacer feliz. Finalmente no fue así y eso hizo que mucha gente, como nos indique el loco, pues no es que se vuelva loca. Bueno, habrá alguno que sí. Habrá alguno por ahí que se pueda volver loco o loca. Pero esas ilusiones, bueno, van, vienen con mucha fuerza. Ahora eres un poquito más prudente y no que te quieres enamorar o no quieres confiar en la primera persona que aparezca. Pero bueno, precisamente es lo que estamos viendo aquí en esta consulta interactiva de tarot interactivo, porque estamos viendo que después de alguna que otra decepción en tu vida sentimentalmente hablando, y después de confiar en quien no debías confiar, y la tercera opción, después de confiar en la vuelta de alguien que mejor que no vuelva, que se quede con su madre, que se quede con su padre, que se quede mejor donde esté, pero que no vuelva, cuidado, ¿eh? Cuidado con abrir puertas a personas del pasado porque literalmente cuando menos te lo esperes aparece una tercera persona, como estamos viendo por aquí, o sea, un amante, lo que se ha llamado un amante de toda la vida de Dios. Y eso, como nos habla aquí esta maravillosa carta de los enamorados, bueno, de los amantes, puede que no te haga mucha ilusión. Por eso en este maravilloso tarot, en el tarot celta, estamos viendo que la novia oficial, la pareja oficial, lleva una daga en su mano. O estás con la otra o estás conmigo, pero no juegues más conmigo. Cuidado con abrirle las puertas a esas personas que ya te pudieron tratar de esta manera en el pasado porque seguramente volverán a intentarlo en un futuro. Así que cuidadito. Bueno, pero estás soltero, estás soltera,
en teoría quieres conocer a alguien, me alegro mucho decirte que nos indica el mundo junto al caballero de copas que un gran amor, un grandísimo amor va a llegar a tu vida. Un grandísimo amor llegará a tu vida para poder hacerte muy, muy, muy feliz, ¿eh? Muy, muy feliz. Vamos a rescatar esta maravillosa carta del mundo, una magnífica persona, bueno, persona atractiva, persona inteligente. Parece que es una persona trabajadora. En principio no parece que tenga problemas económicos. Sí que no le han ido bien las cosas a nivel amoroso igual que a ti. En el caso de que, bueno, pues de que tampoco importa mucho la edad, ¿no? Pero puede que tenga también sus hijos, ¿eh? Puede que también tenga hijos. Si me estás preguntando por alguien de 20 años, hombre, puede tener hijos. Es complicado, pero puede tenerlos. Entonces el mundo junto a los amantes, después de imaginar, como nos habla el loco, después de pensar, después de soñar ese amor casi perfecto, pues lo vas a poder conseguir. El caballero de copas nos habla de enamoramiento, pero el enamoramiento va a ser mutuo, va a tardar mucho, literalmente, en este caso los amantes lo que me está transmitiendo es cambio de tiempo, cambio de estación. Si ha comenzado la primavera ahora mismo, bueno, pues finalizando la primavera, en teoría llegaría este superamor. Que estamos en verano, pues exactamente igual. Que estamos a punto de entrar en invierno, pues sería lo mismo. A punto de entrar al invierno o entrando ya al invierno a los pocos días, conocerás a esta persona. Cambio de tiempo, como nos están diciendo, con el cambio de estación. Amor casi correspondido desde el primer momento, persona con una gran facilidad de palabra, no debería de haber ningún tipo de problema entre vosotros dos, solamente con el pasado, tanto por tu parte como por la parte de esa persona especial que tiene que venir a tu vida. Solamente veo problemas en ese sentido, ¿eh? Con vuestro pasado, que a lo mejor se hace un poco pesado, nunca mejor dicho, o la gente del pasado es un poco pesada y cansada. A ver cuándo se retiran ya y nos dejan vivir en paz, ¿verdad? Bueno, escucha tu intuición. Fíjate qué mensaje tan bonito. Escucha tu intuición, qué bellísima carta. Repito, escucha tu intuición. Repito, casi prácticamente desde la primera conversación, desde la primera palabra. Vale, me están diciendo que el color de los ojos de esta persona, que puede tener los ojos de color, en el caso de que los tuviera marrón o negros, tiene una mirada tan especial, tiene unos ojos tan especial que todo el mundo se fija, tiene una manera tan particular de mirar. Cuando digo particular, no es que sea bizco, no es que sea visco o tenga un problema en los ojos, que tú estés aquí y esté mirando para allá. No, no es eso. Manera particular de mirar porque tiene una intensidad fuerte en la mirada. Basta con que yo diga esto para que ya esté una pensando, yo lo sabía, si siempre me pasa igual. El más feo me toca a mí. Al que le falta algo del cuerpo, me toca a mí. Alguien que tiene un trauma, me toca a mí. No, no es eso, no es eso. Párate un poquito, párate un poquito y escúchame. No, no es eso. Solamente que son personas especiales. Se nota prácticamente desde el primer momento. Por eso te decían los ángeles, escucha tu intuición. Te vas a dar cuenta de quién es esa persona. Cambio de estación, como venía comentando, así que no debe tardar mucho esta persona en poder entrar a tu vida y vamos a completar. Hay mucha gente que me pregunta, Rafa, no consigo encontrar el amor. ¿Me han hecho brujería? Es muy común, desgraciadamente, ¿eh? Bueno, nos vuelve a advertir esta carta, maravillosa carta, que la gente que no ha podido estar a tu lado, que no ha podido compartir la vida contigo, aunque se fueran ellos, no están contentos contigo. Así que cuidado, repito, con esa gente del pasado. Cuidadito, cuidadito con los lobos disfrazados de corderos. Cuidado, cuidado. Bueno, vamos a recoger estas cartitas. Vamos ahora con la segunda opción. Dejamos esto por aquí. Vamos con la segunda opción, que sería esta. Vamos con la segunda opción, vamos a ir barajando, a ver qué es lo que nos dicen sobre tu futuro en el amor, futuro inmediato en el amor. Vamos a ver, ¿será bueno, malo, regular? Bueno, pasado pisado, ¿eh?
pasado que se queda ahí, pisado. Bueno, tampoco hay que pisar a nadie, pero bueno, me comprendéis, ¿verdad? No hay que pisar a nadie, tampoco tenemos que dejar que nadie nos pise a nosotros. Esto, antes de continuar con la consulta, perdóname que insista un poquito en esto. No tienes que permitir que nadie del pasado te robe tu autoestima, te robe tu alegría, te robe tu confianza. No lo permitas. Si te ha pasado eso con una persona y sigues extrañando a ese hombre o a esa mujer, ya te están demostrando que no son las personas adecuadas para ti. Hay muchas personas que se ponen en contacto conmigo, quiero una aclaración, quiero que me lo cuentes todo, qué piensa, qué opina de mí, qué es lo que siente. Si él o ella ya te están respondiendo, te quitaron la autoestima, la confianza, la fidelidad, la honestidad, cambiaste tu personalidad, ya te están diciendo con esa forma de comportarse que no son las personas adecuadas para ti. Bueno, vamos a continuar después de haber dado esta pequeña charla para poder ayudarte en todo lo posible. Y fíjate, maravilloso, madre mía. Cómo se nota que tenemos un angelito cerca que nos está ayudando, ¿eh? Cómo se nota que tenemos un angelito muy cerca que nos está ayudando con esta consulta. Cómo se nota, cómo se nota. Me alegro mucho. Bueno, lo podemos ver por aquí, el angelito, bueno, la resurrección, el arcano mayor, el número 20, como estamos viendo aquí, el juicio, nos habla de una resurrección. Hay mucha gente que ha pasado por momentos, que ha elegido esta segunda opción y habéis pasado por momentos muy negativos, muy malos, yo diría que incluso trascendentales, porque a partir de una separación o de una ruptura habéis empezado a ver la vida de una manera diferente. Sobre todo aquellas personas, como ya venía yo comentando, que estaban sintiéndose fuera, como que no eras tú, que no te comportabas como tú eras. Esto no era lo que yo tenía pensado. Ese hombre o esa mujer no son como yo creía. Bueno, pasado, pasado. La sota de oros nos vuelve a advertir que alguien del pasado se puede poner en contacto contigo si no lo ha hecho ya. Cuidadito una vez más, con esas llamadas de noche. Cuidadito con esas llamadas de noche. Te extraño no. Te extraño es otra cosa. Te extraño, te echo de menos, ¿dónde estás? Estoy en mi camita, en ropa interior. Bueno, tampoco hace falta que te digan eso, pero más de uno lo hará, ¿eh? Más de uno, más de una. Estoy aquí pensando en ti, en ropa interior, estoy mirando tu fotografía. Pues no hagas eso, cochino, no hagas esas cosas, que yo ya no quiero saber nada de ti. Bueno, vamos a continuar con la lectura. La sota de copas inmediatamente nos habla de dos cosas. La primera, nuevas ofertas, nuevas proposiciones, nuevos pretendientes. Estupendo, maravilloso. Eso está muy bien. Pero la sota de copas nos habla de la segunda cosa. Ay, cómo me acuerdo de Pepe. Ay, Dios mío, Juanito, cómo me acuerdo de Laura. Ay, mi Lola, ¿dónde estará mi Lola? Cuidado con esos pensamientos o sentimientos del pasado. Si esas personas no te valoraron, no lo harán, no lo harán. Bueno, tienes que abrirte al amor, que es lo que nos están diciendo aquí, nos están advirtiendo aquí. El juicio nos ha dicho que vas a resurgir. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido una separación traumática, un divorcio, una ruptura? Hay gente que ha perdido lamentablemente a su pareja porque fallecieron. ¿Cuántos de vosotros? ¿Me podríais dejar un comentario justito aquí debajo, por favor? Si quieres, ¿eh? Si quieres te dejo que me pongas el comentario ahora que estás viendo esta consulta. O continuamos. Venga, vamos a continuar, pero si quieres tómate tu tiempo y me escribes aquí debajo si eres este tipo de persona. Por eso nos indica el juicio resurrección. Qué pena tengo, qué tristeza, porque perdí al gran amor de mi vida. No, no, el gran amor de tu vida está en el futuro. A ver, no es que sea Michael J. Fox, que va a venir en el DeLorean, de regreso al futuro, no, 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 no. En la película, muy bonita, por cierto. No, no es eso, pero, o que va a venir, o que va a venir un viajero del tiempo. Mira, pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser que pudiera aparecer un viajero del tiempo, pero aquí lo que me están hablando es que tu verdadero amor, tu gran amor está en tu futuro, está por venir. Y no aparece, el título del vídeo es un futuro inmediato en el amor para los solteros,
puede que tarde un poquito en aparecer. 2 meses, 3 meses, quizás un poquito más. Tienes que tener en cuenta que es un vídeo de tarot interactivo, no es una consulta personal. Puede que aparezca un poquito más tarde, pero aparecer va a aparecer. Persona casi, casi con los mismos gustos que tú, persona que casi, casi, casi que piensa igual que tú, en fin, una compenetración bastante importante a todos los niveles, a todos los niveles. Y aquí vemos la confirmación, ese amor que yo vengo buscando desde que iba al jardín de infancia, ese amor que yo vengo buscando desde que iba al colegio, desde que estaba en el instituto, desde que empecé a trabajar. ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está ese hombre? Bueno, pues aquí está, aquí está, aquí está. También el juicio junto al mundo nos indica que sí o sí, esta persona probablemente no solamente pueda llegar a ser tu alma gemela, también podría ser tu llama gemela. Siempre especifico que llamas y almas gemelas no son lo mismo, pero bueno, esta persona podría ser perfectamente tu llama gemela. Así que enhorabuena. Después de muchas decepciones, incluidos en el amor con el dinero, puede que alguien se separó de ti y te quitó dinero. Puede que alguien se separó de ti, se alejó de ti y te dejó un préstamo que nunca te lo devolvió. En fin, todo eso, olvídate, cuestión del pasado. Céntrate en el futuro, ni siquiera en el presente. Bueno, en el presente céntrate para poder conocer gente. Gente interesante siempre. Gente que merezca la pena. Gente atractiva, por favor. Está muy bien que miréis dentro del corazón de las personas, claro que sí, pero que te guste todo. ¿Por qué vengo diciendo esto? Porque en el pasado, alguno de vosotros que habéis elegido esta segunda opción, os habéis interesado, finalmente os habéis enamorado de una persona que al principio, pues como que no encajaba mucho contigo, por diferentes motivos. Que mira qué sincero es conmigo, qué amable es conmigo, qué cariñoso, me ha escrito un poema, o qué cariñosa es, qué educada, cuánto sabe, qué persona tan culta. No era la persona que tú esperabas y poco a poco te fue conquistando. En este caso, no, déjate llevar por tu intuición. Si una persona te parece atractiva y reúne las cosas que a ti te gustan, ya está, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Creo que me habéis comprendido. Mucha gente, por, digamos, hacerle un favor a la otra persona, acaba metida en una relación que no era lo que tú esperabas y no era lo que tú querías. Ahora, tú eres dueño de tu mundo, tú eres dueña de tu vida y harás las cosas que a ti te dé la gana. Creo que se me ha entendido, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué te dicen por aquí los ángeles sobre esa persona, sobre ese amor. 1. La sota de copas, ya te he dicho anteriormente que pretendientes no te van a faltar. Ahora tú ya eliges, pues mira, me voy a ir con 20, me da igual, me voy a ir con 30, ya me vendrá mi gran amor. Bueno, eres dueño o dueña de tu mundo, puedes hacer lo que quieras, pero amor, 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 me sale 1. Superamor, 1, una persona. Bueno, poco probable a corto plazo que puedas conocer a ese superamor, como ya vengo diciendo, poco probable que pueda aparecer pronto. Hay una especie de tiempo, aunque en el tarot y en el reino angelical no existe el tiempo, pero en el mundo humano sí. 4 meses, 6 meses. Tienes que tener en cuenta que todo lo que salga en el tarot, lo único importante es la resolución de la tirada, el mensaje, como estás viendo aquí. Que en lugar de 6 meses tarda 1, pues estupendo, viva el amor. Que en lugar de un mes tarda 4, bueno, pues tarda 4. Que a lo mejor tarda 5, pues tarda 5. ¿Comprendéis, verdad? Lo importante es que esto está para ti y lo vas a poder disfrutar con mucha salud. Precisamente por la salud. Espérate un momentito, no te vayas. Vamos a comprobar si te han hecho magia en el amor. Muchas veces ocurre, como nos indica el 5 de copas, no levanto cabeza, estoy muy triste, no sé qué es lo que me pasa. Bueno, vamos a ver si alguien te ha podido hacer algún tipo de amarre o te han hecho algo para que no seas feliz en el amor. Vamos a poder ver por aquí, vamos a poder ver por aquí, vamos a poder ver por aquí. No, otra vez. Pues ahí está la tercera. Ahora sí. Sí, sí, sí.
Hay gente que literalmente no quiere verte feliz. Sí, 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 sí. Literalmente no quiere verte feliz. Hombre, aquí esta Medusa que estamos viendo nos habla de una energía femenina. La madre de tu expareja, la hermana de tu expareja, una expareja de tu expareja que ha vuelto a estar con él o con ella, pues literalmente sí. Así que la respuesta es sí y cuidadito, cuidadito, protegeros contra todas estas energías negativas, que esta gente no está muy bien de la cabeza y se trastornan, ¿eh? Cualquier problema que tengan en sus vidas, la culpa luego es tuya. Luego tú eres el culpable de que las cosas no le vayan bien. Bueno, vamos a ver ahora con la tercera y última lectura. Dejamos esto por aquí y vamos a tomar esta baraja que tenemos por aquí. Esta sería la tercera opción. Vamos con la tercera opción. Vamos a ver futuro inmediato en el amor, futuro inmediato en el amor. Yo creo que doy mucha información, ¿no? Siempre digo que doy mucha información. Con pocas cartas doy mucha información. El colgado no podía ser de otra manera y además un arcano mayor. Un arcano mayor. Vamos a echar todas las cartitas. Vale. Dios mío, esto le va a gustar a mucha gente. ¿Cuántas personas? A ver, vamos a ir por partes. Como nos indica el colgado, el ahorcado, el colgado, hay mucha gente que se ha metafóricamente quedado colgada de su ex, de un matrimonio anterior, de una pareja anterior. No consiguen, como nos indica la muerte, superar esa ruptura. No consiguen abrirse a la vida. A lo mejor ese es uno de los motivos por los cuales tú has entrado aquí. Has entrado aquí a este vídeo para poder ver, bueno, a ver qué dice este tarotista, que está medio loco, a ver si es verdad. Bueno, yo por casualidad, por curiosidad voy a ver qué me dice a mí este hombre. Muy buenas noticias, ¿eh? Muy, muy, muy buenas noticias que te voy a dar ahora. Justo con esta carta te voy a dar, pero vamos a empezar por aquí. El ahorcado, o el colgado, mejor dicho, el colgado nos habla de situaciones que te han dejado un bloqueo importante. Si pensabas que después de haberte separado de tu ex, da igual si es un hombre o una mujer, aquí el sexo no importa, la raza, la religión, no importa si uno es de Boca, otro es de River, si uno es del Sevilla, otro es del Betis, no importa, o del Madrid, del Barcelona, creo que me han entendido, creo que me han entendido, no importa. Pero sí que importa el dinero, sí que importa el dinero en alguna que otra relación que hayas podido tener amorosa hasta hace muy poco. Sí que importa el dinero. Cuidado, porque si tú estabas conviviendo con una persona, estabas casado o casada, te has separado de esa persona y esperas que esa persona, si tenéis hijos, por ejemplo, te dé el dinero que te corresponde por tus hijos, bueno, nos indican 9 de bastos que al parecer vas a tener que luchar un poco, vas a tener que ir a juicio. Podrías ir a juicio, ¿eh? Esta persona no parece que esté dispuesto o dispuesta, esta persona, a devolverte lo que te corresponde. Si muchos de vosotros, Rafa, ¿cuántas veces me lo dicen? Rafa, que yo por él, que yo por esa mujer, que yo por ese hombre lo he dado todo, he dado mi vida, les di dinero, les pagué una deuda, les pagué otra deuda. Si esperas que esta persona que estuvo contigo te devuelva la deuda, sigue esperando, ¿eh? Si eres una mujer, sigue esperando 500 años porque no te va a pagar a corto plazo. Si eres un hombre, pues exactamente igual. Te puede crecer el pelo, las uñas, las orejas. Pueden pasar 25 años que no tiene pensado, ese hombre o esa mujer no tiene pensado pagarte. Si teníais un préstamo con otra persona, pues en principio muchos de vosotros de momento tenéis aquí un problema. Tenéis un problema. Si estabas pensando, vamos a vender el piso, vamos a vender el departamento, quiero recuperar mi dinero, hay problemas. El 9 de bastos nos habla que con mucha dificultad la ley parece que te devolverá o te dará la razón en parte. Te dará la razón en parte la ley, ¿eh? Con muchos problemas, ya vengo diciendo, con bastantes problemas, porque el 9 de bastos nos habla de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Bueno, ¿cuál es la maravillosa noticia que tengo para ti? ¿Qué es lo que piensas que te puedo decir con esta maravillosa carta? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué te puedo decir con esta maravillosa carta? A ver si la cámara se decide a enfocarla bien. Ahí está.
¿Qué es lo que te puedo decir? Venga, piensa, dímelo. Tú que eres intuitivo o intuitiva, ¿qué te dicen las cartas referente a tu futuro inmediato en el amor? Dímelo. Bueno, voy a hacer otra preguntita. ¿A cuánto de vosotros os gustan las telenovelas? Lo he dicho bien. ¿A cuánto de vosotros os gustan las telenovelas o películas románticas? A ver si me podéis poner alguna que otra os guste, telenovela o película romántica aquí en un comentario. Yo intentaré responder a todos los comentarios. ¿Por qué vengo diciendo esto? Porque precisamente ese amor que se ven en esas telenovelas, da igual el país, ahora están de moda las telenovelas turcas, como venía comentando, o esas películas, ese súper amor que está para la protagonista, que se ha separado, o tiene hijos, o sin hijos, está cansada de luchar, no encuentra el amor, todos los hombres la engañan, o todas las mujeres la traicionan, al hombre exactamente igual, pobrecito, cuánto daño le han hecho, le han quitado todo el dinero. Hay un amor tan grande como la Torre Eiffel de grande, como el Himalaya, como lo que quieras. Gigantesco. Hay un superamor para ti. Ten en cuenta que la fuerza es una carta kármica, así que por destino hay un superamor para ti. Tu futuro inmediato en el amor para solteros a corto plazo no solo que 9 bastos, proposiciones, amantes de todo tipo, proposiciones de todo tipo, pero de todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Vente conmigo a mi casa. Bueno, mi madre está en el cuarto de al lado. No te preocupes, mi madre no ronca mucho, no hace mucho ruido. Proposiciones de todo tipo. No estoy bromeando, ¿eh? No estoy bromeando. Qué cosa tan fuerte entrar al departamento de ese chico o de esa chica y que esté la madre allí en una silla tejiendo, mirándote a los ojos, como diciendo, sé lo que vas a hacer con mi hijo o mi hija. Dios mío, eso le quita la gracia a todo. Bueno, pues no te sorprendas y además me lo pondrás en un comentario justo aquí debajo. Rafa, lo que me dijiste en la consulta me ha salido. Allí estaba la suegra, o estaba la madre, o estaba la pareja, o estaba la pareja. No me sorprendería nada que me pusierais un comentario de ese tipo. De toda manera, la fuerza nos habla de un superamor de película o de telenovela que está para ti. Antes, algún que otro loquito, alguna que otra loquita, alguna persona que vas a hacer el esfuerzo por confiar en él o en ella, pero luego te vas a dar cuenta de que no te merece la pena. Finalmente, esta persona que es futuro a medio plazo, no inmediato. Inmediato no, a medio plazo. Pueden tardar literalmente o 6 semanas, bueno, eso sería a corto plazo. 6 meses, 9 meses en poder encontrar a ese superamor, pero está para ti. Sin la madre, sin la suegra, sin yo qué sé, sin nadie mirando, ni grabando. Creo que la gente me ha entendido, ni grabando. ¿Te molesta que esté ahí ese señor grabando mientras tú y yo estamos aquí juntos? También ha pasado, ¿eh? También ha pasado. Lo mejor de todo es que más de una ha dicho, pues vale, me gusta que me mire. Bueno, en la viña del Señor hay de todo, ¿eh? En la viña del Señor hay de todo. Vamos a poder ver qué es lo que nos indica este maravilloso oráculo de los ángeles. Dejarlo estar. ¿Qué es lo que quiere decir esta maravillosa carta de los ángeles? Dejarlo estar. Ahí está. Aquí está enfocada. Dejarlo estar. Que dejes que todo fluya de forma natural. Deja que todo fluya de forma natural. Voy a hacer un ritual, voy a hacer un hechizo, y creo que ya sé quién es el hombre, creo que ya sé quién es la mujer, voy a intentar forzar, déjalo estar, todo tiene su momento. ¿Ese superamor va a llegar a tu vida? Sí, pero también tienes que vivir la tuya. Tienes que vivir tu vida. Puede que conozcas a un loco, que sea súper divertido, o una loca, que sea bellísima, tenga un cuerpo impresionante, o tenga unos ojos increíbles el hombre. Bueno, tú sabes que esa persona no va a ser tu pareja, pero puedes disfrutar la vida con esa persona, saliendo al cine, al teatro, viviendo aventuras, tomando un café, conociendo gente diferente. Déjalo estar, no te obsesiones con este superamor que te va a venir. Deja que todo fluya. Deja que todo fluya. Bueno, vamos a ver qué te dice por aquí. Si tienes algún tipo de magia, en principio ya te digo que sí, ¿eh?
tanto el colgado junto a la muerte, ya te digo que sí. Tienes magia, mira, el que ha salido por aquí, que me ha tirado la carta y todo. Vamos a ver si tienes magia realizada. Vamos a ver, en principio te he dicho que sí, ¿eh? Bueno, no podía ser de otra manera, no podía adivinarse, ¿verdad? Una antigua expareja o en este caso hasta 2 exparejas. Bueno, no parece que quieran tu felicidad. Así que olvídate de esas personas, continúa con tu vida que te viene una gran felicidad. No a corto plazo, sí a medio plazo. Espero que te haya gustado este vídeo. No olvides dejar tu like, suscríbete al canal y forma parte de esta maravillosa comunidad. Somos muchos, seremos más. Un abrazo fuerte, hasta pronto.